Aún estoy tratando de recuperarme del trauma psicológico que me dejó reaccionar a videos de TikTok, por lo que he decidido reaccionar a videos de mí misma. ¿Y videos de qué? Se preguntarán. Así es, videos de YouTube. No es la primera vez que estoy en YouTube. Tun, tun, tun. Oli. Soy Yao. Yo, cuando era como más joven, decidí participar en algunos videos donde, o sea, yo era la estrella y he decidido compartir dos de ellos. Entonces, antes de introducirles el video, porque la marica tiene que hacerse esperar, les cuento que yo, pues, cuando ya había dejado lo emo, igual seguía siendo una marica nerd y me mantenía en la biblioteca. O sea, me volví lo que era un ratón de biblioteca. Eso yo leía y leía y leía. O sea, marica pretenciosa desde siempre. Una vez me invitaron a un club de literatura. Decidí, obviamente, unirme al club de literatura y yo dije, pues bueno, en este club ya voy a ser más decentica, voy a comportarme como una caballera. Aquí ya no van a estar las maricas, no van a estar las maricas. Todas, o sea, yo digo que todos los que estaban ahí eran maricas y las mujeres lesbianas. Como que la maricada me persigue. Entonces en este club de literatura hablábamos de libros y cosas así, era un conversatorio, daban comida, o sea, yo donde den comida pues voy. Una vez decidieron promocionar el club de literatura, entonces quisieron hacer un video. Yo dije, yo voy a ser una gran actriz. Soy una gran actriz. Entonces me ofrecí y este fue el resultado. O sea, ya de entrada, yo en la selva, en el matorral, así con mi librito, super nerd, o sea, la pretenciosa. Me encanta la cara de, oh, he sido descubierta que tengo ahí. Oh, he sido descubierta. Hola, soy Alexander, soy integrante del grupo Expreso Literario. Te invito. Odio totalmente la voz que tenía en esa época, hablaba como una puta, o sea, esa voz como intentando ser macha, pero no me salía, entonces me parece como súper gracioso. Además que no sabía pronunciar mi nombre porque decía como Alexander cuando me llama Alexander, pero bueno, las maricas aprenden a hablar. Te invito a que nos acompañes los jueves de 7 a 9 de la noche en la Biblioteca Familia. En la biblioteca todo obviamente está como súper leído, porque obvio, o sea, la que editó el video como que se le olvidó recortar eso porque quedó del culo, en fin. De Villatina. De Villatina. Ese era el barrio pobre donde vivo, el barrio tercermundista donde vivo y no sé, o sea, a mí pues, ¿qué les digo? Este video me pareció como súper cringe, yo quería que lo borraran porque, o sea, yo dije la vergüenza, luego esto se va a conocer y voy a ser burlada, pero aquí misma yo antes de que lo descubran por ustedes, lo estoy revelando. Siguiente video. Ese mismo día, pues obviamente decidimos grabar una segunda parte que es como, no sé, como un sketch donde yo muestro mis hermosas habilidades como actriz y que ya van a ver. ¿Qué clase de lógica tiene esto? Como van a estar dos personas sentadas en un parque y justamente una de ellas va a tener el libro al revés, o sea... Esa risa fingida. Lo que me da risa es que supuestamente voy a verla ahora, pero el celular está apagado. O sea, tu guión creíble, tu historia súper creíble. Y además esos celulares como tan caca de esa época, obviamente no era mío, era la que estaba grabando el video, pero bueno. Amo la pinta que tenía en esa época, como bien, no sé, bien heteronormativa, con mi pantalón, con mi zapatico, todo súper macha, que nadie se dé cuenta que soy una marica. Ay, no, y lo peor es motilado, ay, no, gas. Yo desemotilado con las colitas como por aquí. Ay, no. Yo cómo me pude hacer eso en mi pelo. Mi mamá me obligó.
Entonces llego así yo como la salvadora, como la que le voltea el libro, la que trae el conocimiento, como si yo no fuera una puta bruta en esa época, pero bueno, lo que más me gusta es mi sonrisa hipócrita que tengo en ese video y mi camiseta de leer es poder. Ay, no. Lo que más amo de esta parte es que tengo como esa cara de... Una cara como de maldita ignorante, esto no se lee así, pero bueno. Realmente tengo que hacerles una confesión. Yo fui el que hice el guión. Así es, o sea, yo pues creyéndome la cinematográfica, di las ideas para el guión y dije que tal, que alguien le voltea el libro y todo eso. O sea, lo mejor es la reflexión del final. Los libros hacen amigos, amigues. Bueno, suficiente de burlarse de mí. Ahora les voy a contar el desenlace del Club de Literatura. Yo seguí yendo todos los jueves después de eso y un día así como bien animada. Ustedes saben como las testigos de Jehová que tratan como de unir a las demás personas a su religión. Yo decidí unir a mis amigas a la literatura. Y bueno, yo pues siempre evangelizadora y las llevé al Club de Literatura. Y bueno, eran dos mariquitas de mi edad. Entonces las mariquitas fueron al Club de Literatura conmigo. Y lo peor es que, como les digo, eso estaba plagado de maricas. Una de mis amigas empezó a coquetear con uno de los del Club de Literatura. Y empezaron a hablar y a susurrarse. Y luego esta amiga se fue a hablar con la otra amiga y empezaron a hablar como súper duro, a chismosear. Y a las demás personas del Club de Literatura les incomodó y las miraban como raras, como cállense, hijueputas. Entonces la regañaron y les dijeron que no volvieran. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Y las maricas ofendidas, ¿saben qué hicieron? Se robaron 2 libros de la biblioteca. Ni siquiera para leer, solo como por la ofensa. Y luego la bibliotecaria se dio cuenta y me dijo, mira, tus amigos se robaron 2 libros, ¿no será que los puedes recuperar tú? Diles, porfa, que los devuelvan. Y yo como, ¡oh! Las ladronas estas hijueputas. Y bueno, yo avergonzada dije, ¿qué hago? Y ahora, entonces, ¿qué hice? Pues para limpiar mi imagen, desaparecer. No volví al Club de Literatura. No quería que mi reputación quedara mal y bueno. Entonces, lo peor es que la vieja, pues la bibliotecaria vivía al frente de mi casa y entonces pasaba por mi lado y yo, ¡oh! La vergüenza, ¿qué hago? Pasaba de calle para que no me mirara. Y adivinen qué hicieron con los libros. Los quemaron esas pirobas. Ay, no. La gente sí es muy hijo de puta en esta vida con el conocimiento. En fin. Hola, soy Alexander, integrante del grupo Expreso Literario y te invito a que le des like, comentes, compartas, te suscribas y actives la campanita. Chao.